El papel de la mujer en la Revolución Mexicana. Entre los diferentes estudios de género a través de los sucesos históricos hacemos referencia hacia los logros, triunfos y fracasos de personajes clave durante estos eventos. La Revolución Mexicana, como otros movimientos armados, es una muestra de la lucha de diferentes grupos sociales, todos movidos por ideales muy diversos, y entre los personajes que se mencionan figuran mayormente las actividades de los hombres. El papel de la mujer poco ha sido estudiado en comparación con el de los hombres, tanto en personajes clave como en términos generales. Aquí rescata un poco la importancia de la mujer en la lucha armada, quien no solo era una figura pasiva, sino que su actividad fue igual de importante que la desempeñada por los hombres, incluso muchas veces más pesada y con mayor número de responsabilidades. La participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana de 1910 no se limitó exclusivamente al sostenimiento de sus hombres y a cuestiones de armas. Las revolucionarias que combatieron en los ejércitos rompieron con los esquemas establecidos y con fusil en mano participaron en batallas, emboscadas y tiroteos dentro de la línea de fuego. Las mujeres combatientes no asumieron las tareas tradicionalmente femeninas y para enfrentar un mundo dirigido por hombres, muchas de ellas se vestían y actuaban como hombres, escondían sus identidades para demostrar que no eran mujeres, sino soldados, y así poder enrolarse en bandos de oposición, ya fueran maderistas, villistas, zapatistas. Todos los ejércitos contaban entre sus tropas con mujeres combatientes, varias fueron ascendidas a coronelas y lideraban tropas masculinas. Se menciona que muchas de ellas utilizaban seudónimos como la coronela, la chata, la corredora, la güera, Carrasco, lo cual les otorgaba una identidad de igualdad y poder frente a los hombres. Otros miles de mujeres fungieron como espías, abastecedoras y transportadoras de armas y municiones, como agentes confidenciales, enlaces, correos, propagandistas. Fueron sobre todo tareas clandestinas. Dentro de estas actividades, algunas se hacían pasar como vendedoras entre las tropas federales y arrancaban a los soldados información de movimientos, trincheras y armamento que entregaban a los jefes rebeldes. También se realizaron actividades como enfermeras, despachadoras de trenes, empleadas de oficina, telegrafistas, propagandistas de las ideas revolucionarias, reporteras, editoras de periódicos, maestras, etc. Concluida la revolución, la lucha femenina por eliminar aquellos factores que aún imponían un estatus de inferioridad social siguió firme. Un sector de mujeres participó en los destinos nacionales con mayor coincidencia de su labor y peleó por las demandas de igualdad legal, planteadas desde la Revolución, tuvieron efecto en los primeros años de la década de los 20. Los grupos y ligas femeninas proliferaron, sufrieron represiones y mantuvieron un beligerante espíritu de lucha. Al terminar la revolución, algunas mujeres recibieron pensiones como veteranas de Revolución Mexicana. Otras mujeres procedentes de las clases sociales medias o altas eran intelectuales y se dedicaban a la militancia, participaron en periódicos de oposición cuando estas publicaciones significaban sacrificios, angustias y encarcelamientos. Formaron organizaciones políticas que influyeron en el movimiento feminista, que comenzaría en la década de 1920 y 1930. Desde todos los datos, la importancia de la participación de las mujeres en este proceso revolucionario mexicano es indiscutible. Sin embargo, y a pesar de los distintos papeles que desempeñó cada una de ellas, hay una cosa que unifica esa diversidad: la poca valoración y reconocimiento a su valor, y a sus contribuciones al anonimato y el silenciamiento de su papel en la historia de México. También hubo dos grupos de mujeres que participaron en la revolución, que también se lanzaron a la lucha. El primer tipo de mujeres es a quienes se conoce como soldaderas, y las segundas representan a las soldadas o soldados femeninos. Sin embargo, muchas de las soldadas habían empezado siendo soldaderas que luego decidieron dar un paso más adelante, tanto en la lucha como para ellas mismas. Aún así, hay muchas personas o autores que no saben diferenciar bien entre las soldaderas y las mujeres combatientes o soldados. Las tareas por las que las soldaderas eran más reconocidas eran las de proveer a los soldados o rebeldes, quienes por lo general eran sus esposos,
amantes o padres, con el alimento que necesitaban, ropa limpia y el cuidado necesario en caso de que fueran heridos. Todas estas tareas o servicios que la milicia no proveía, no obstante su tarea abarcaba muchísimo más que eso. Llevaban a cabo misiones como las de espiar al enemigo y contrabandear armas a los Estados Unidos, entre otras cosas. Además, según exponen Diana Sweet y Raquel Macías en su trabajo Soldaderas Played Important Roles in Revolution, para poder conseguir alimento a veces era necesario que saquearan hogares o negocios, pues eran tiempos en los que conseguir sustento no era tan fácil. Como puede verse, las soldaderas tenían más responsabilidades que los hombres, quienes solo se dedicaban a luchar con las armas en los lugares donde se les mandaba. Pero aún así, las soldaderas no recibían el tratamiento o reconocimiento que se merecían. Sweet y Macías agregan que, como si fuera poco todo lo que las soldaderas tenían que hacer, cuando las tropas viajaban en tren, ellas junto con sus hijos debían viajar afuera o sobre el techo de aquel. Debían transportar las provisiones y elementos para cocinar junto con las armas cuando viajaban a pie, sin siquiera tener el derecho de ir a caballo, pues ese privilegio estaba reservado para los hombres, solamente. Incluso cuando las soldaderas estaban embarazadas, seguían acompañando a los soldados y cuando debían dar a luz, se detenían para ello. Descansaba por poco tiempo y seguían. Entre las figuras clave de la revolución encabezadas por una mujer, merece mencionar, aparte de la coronela Carmen Amelia Robles Avila, nacida en Xochipala, Guerrero. Los ejércitos liberadores del sur eran comandados por el célebre Emiliano Zapata, pero entre sus filas destacaba Carmen Robles, quien luchó contra los efectivos de las hueristas, sobresaliendo por su uso de armas y del caballo. Por su condición de mujer, en muchos casos, no fue del todo aprobada, por lo que recurrió a las vestimentas de varones y a llamarse el coronel Robles, como una identidad masculina.